Voy a presentar rápidamente a Pablo. Pablo es geógrafo de la Universidad Católica. Trabajó también en el programa de gestión de riesgo para el ordenamiento territorial de los gobiernos regionales en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior. Fue asesor del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas y Especiales. Coordinó el proceso de consulta de comunidades indígenas que la Subsecretaría de Desarrollo Regional realizó frente a la propuesta de modificación del límite intercomunal entre las comunas de Freire y Padre de las Casas, en el contexto, o más bien en el marco de la implementación del Convenio 169 de la OIT. También se desempeñó como encargado de Relaciones Comunitarias del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue de la empresa Ataya. Así que como pueden ir observando a través de su trayectoria profesional, es una persona bastante indicada para eh, abordar los temas de política pública en contextos de cambio. Además, Pablo fue secretario general de la FEUC, fue miembro fundador de Revolución Democrática, fue electo diputado de la República por el Distrito 8 de la región metropolitana y desde 2022 es presidente de Anatel. Así es que con esa breve introducción le doy la palabra a Pablo. Pablo, tienes todo el tiempo para instruirnos sobre tu experiencia en materia de políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa detallada introducción que me hace pensar que tengo como 60 años. Muchas de esas cosas que tú cuentas pasaron en periodo acotado de tiempo y quiero contarles un poquito de eso, pero primero quiero agradecer la invitación a esta conversación. Gracias Daniela, gracias Juan Carlos Tiare y gracias a quienes están conectados viendo esta conversación. La idea es poder transmitirle un poquito lo que ha sido mi experiencia profesional, que ha estado marcada por ciertos cargos, ciertas responsabilidades que he tenido en distintos momentos, pero que tienen un hilo conductor en esto que describía Juan Carlos, que son las políticas públicas. Y he tenido la suerte de poder observar el proceso de desarrollo de políticas públicas desde distintos puntos de vista. Me ha tocado desde el punto de vista del empresario desarrollador de un proyecto que necesita enfrentarse a los instrumentos de evaluación ambiental o a la permisología técnica de obras públicas o salud. Y por otro lado, también estar dentro de la institucionalidad pública, en este caso en el Ministerio del Interior, desarrollando políticas públicas en conjunto con los gobiernos regionales. Y además me ha tocado trabajar desde los territorios, con la organización social, comunitaria, muchas veces viendo los impactos de todo ello. Y más encima le sumo ahora esta experiencia, ¿verdad?, del último año con los medios de comunicación. Así que voy a tratar de ser breve para poder dejar espacio a preguntas y poder tener una conversación y poder tratar también de responder a las inquietudes más específicas que ustedes puedan tener. Lo primero es decirles que cuando uno quiere trabajar en el contexto de las políticas públicas, y en esto es muy interesante la descripción que hacía Juan Carlos desde el punto de vista académico, que es una política pública, la verdad es que a veces la profesión de base importa poco. Porque desde las distintas expertices profesionales o formaciones académicas, siempre hay elementos que van a ser útiles para las políticas públicas, para los distintos tipos de políticas públicas, sea educación, salud, vivienda, previsional, en economía, en desarrollo de infraestructura, siempre van a haber expertices profesionales distintas que van a ser necesarios para desarrollar buenas políticas públicas. Lo que tiene que ser un hilo conductor es esa mirada holística, esa mirada donde somos capaces de integrar esas distintas visiones, además compatibilizándolo con una realidad territorial, que no es lo mismo, y esto eh, sobre todo cuando trabajaba en la Subsecretaría de Desarrollo Regional lo veíamos, no es lo mismo desarrollar una estrategia de viviendas para la región de Aysén que para la región de Arica por una cuestión obvia, porque los climas son distintos y por lo tanto los costos de construcción son distintos. O en algunos casos, como podría ser no Arica, sino que Putre en el altiplano, a lo mejor es tan caro construir en Putre como construir en Puerto Montt, no porque la constructibilidad sea la misma, sino que por los costos de llevar los materiales hacia el altiplano hacen que sea el mismo costo, pero las especificaciones sean distintas. O la evaluación de los proyectos sociales, la evaluación pública de proyectos, tiene que tener esas consideraciones. Voy a ir ahora a los datos y luego volvemos a esta reflexión. Yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en este programa de gestión de riesgo, a partir de mi formación como geógrafo. Era interesante el enfoque del riesgo
a los desastres de origen natural. Esto tiene que ver con la vulnerabilidad de un territorio, de su infraestructura, de la comunidad que habita un territorio respecto de ciertos fenómenos naturales por los daños que pueden causar en vidas humanas o en costos materiales o económicos. Aquí una cosa, ¿no? Los desastres no son naturales. Hay gente que dice el desastre natural porque es un terremoto. No, el terremoto es un fenómeno natural. Si el territorio no está bien preparado, se puede constituir como un desastre por la vulnerabilidad del territorio. Ejemplo de ello, un terremoto de la misma magnitud en Chile probablemente genera muy poco daño dadas las políticas públicas en constructibilidad que hemos desarrollado por décadas en nuestro país versus un terremoto de la misma intensidad en Haití, que lo destruye todo, porque no tienen esa preparación. El mismo terremoto no genera el mismo daño en cualquier lugar en función, por ejemplo, de las políticas públicas que se van implementando para enfrentar ese tipo de fenómenos. Eso es lo primero que me tocó enfrentar en mi vida profesional y lo más interesante es que era un trabajo que se desarrollaba con la CEPAL, con un organismo internacional que además estaba mirando esto del riesgo desde las Naciones Unidas. Luego me incorporé a un equipo que trabajaba, que era una mesa además interministerial que coordinaba el trabajo de eh, zonas extremas y localidades aisladas, donde habían varias cosas interesantes. Primero que el enfoque de aislación territorial o de aislamiento territorial no es solamente la distancia respecto de los grandes centros poblados. O sea, no solo Arica y Punta Arenas, por estar lejos de Santiago, son zonas extremas, sino que el aislamiento geográfico al que ellos están expuestos por su condición de extremo también lo puede vivir una persona que vive en Farellones, aquí en la región metropolitana, o en Algüe, porque para ese ciudadano llegar a un servicio público ya sea un centro de salud de alta complejidad en el caso de un problema de salud o un servicio comercial, un cajero automático. Sacar plata de un cajero automático puede constituirse en un viaje de un día para una persona que vive en una localidad como Farellones. Cuando uno dice Farellones, uno piensa en la gente que va a hacer deporte de nieve en el invierno, pero en el verano hay gente que vive ahí y no hay nieve y no hay cajero automático. Entonces, son ese tipo de cosas, esas consideraciones que aprendí ahí trabajando en esa coordinación interministerial. Y una de las cuestiones más frustrantes de trabajar en esos contextos es que coordinar un trabajo interministerial es muy difícil, porque cada ministerio tiene su propio foco de preocupación y sus propias prioridades. Entonces, lograr que el ministerio, voy a poner ejemplos, no son necesariamente reales, pero que el Ministerio de Vivienda priorice tu preocupación respecto a una localidad que tiene, no sé, 500 habitantes, probablemente en la lista de preocupaciones del Ministerio de Vivienda esto está bien abajo, porque tiene otras prioridades que son obvias, que son naturales. Y luego lo mismo te toca con otros ministerios, entonces coordinar interministerialmente trabajos para que el Estado concurra de manera coordinada, articulada, eficaz y oportuna a atender una problemática territorial es muy difícil. Son buques muy grandes que se van moviendo lentamente en una dirección y pedirles que atiendan un problema que está fuera de su foco siempre cuesta. Y eso es muy frustrante, se los digo porque les va a tocar en la vida profesional si trabajan en algo de este tipo, que es uno de los grandes desafíos, cómo lograr articular de mejor manera al sector público. Y luego de haber trabajado ahí hasta el año 2012, trabajé en la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, me fui al mundo privado. Me fui a trabajar en una empresa de energía como encargado del relacionamiento comunitario, pero que además trabajaba con el área medioambiental de la empresa, por lo tanto me tocó acompañar todo el proceso de tramitación medioambiental de un proyecto desde el comienzo y llevar el relacionamiento comunitario con las comunidades que habitaban en ese territorio. Y pasó que hacia el final de la tramitación medioambiental del proyecto, surgió por parte de la región la necesidad de desarrollar una consulta indígena en este proyecto, que era en el río Biobío. Y era, a su vez, la primera consulta indígena que se hacía en la cuenca del río Biobío en la historia. Porque en los proyectos, en las grandes intervenciones que se habían hecho antes, no existía el convenio 169. Y a mí me había tocado la Subdere las primeras consultas indígenas que se habían hecho en Chile, la que se hizo en su momento en Isla de Pascua y esta que comentaba Juan Carlos de Freire. Eh, Pudimos hacer esa consulta indígena con localidad indígena, más que estaban muy lejos del proyecto, pero ok, era importante escuchar esa visión. Es súper interesante cuando uno cruza el río, de haber trabajado en la coordinación interministerial de una política pública que igual afecta a los privados, que igual afecta a las inversiones, luego irse a una empresa privada que es, a su vez, depositario de todas esas políticas públicas. O sea,
Cuando uno está en el mundo público diseñando políticas públicas, hay personas que luego tienen que someterse a todas esas decisiones. Bueno, las empresas se tienen que someter a eso y me tocó estar al otro lado, desde la empresa y dándonos cuenta de, por ejemplo, la debilidad institucional que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental para poder evaluar los proyectos. Yo lo grafico así, una empresa de una inversión, inventemos, 70, 80, 100 millones de dólares, destina 1, 2, 3 millones de dólares a contratar a una tremenda empresa que hace estudios de impacto ambiental, que destina decenas, si es que no, cientos de profesionales a ir a recorrer un territorio, a ir a hacer un levantamiento detallado de cada uno de los factores que el proceso de evaluación ambiental te exige, para luego construir una línea de base, para luego detallar las intervenciones que se va a realizar y en función de eso establecer los impactos que se generan en el territorio y comprometer un conjunto de medidas de compensación, mitigación o reparación de los impactos que se generan. Y al otro lado, este tremendo esfuerzo que hizo una consultora para hacer un estudio de impacto ambiental tiene que ser evaluado a veces por 2 o 3 profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental regional, que a su vez tienen no uno, sino que 8, 9, 10 proyectos. ¿Qué capacidad tienen esos profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental de poder hacer una revisión detallada, rigurosa, de una cantidad de información construida por muchísima gente que costó muchísima plata, cuando ellos son 2 o 3 que tienen muy pocos recursos para poder contrastar si eso es lo que se les está informando es cierto o no, y si lo que se está proponiendo logra o no el objetivo que la ley establece? Son parte de las debilidades que el sistema de evaluación ambiental tiene. Bueno, me tocó vivirlo, me tocó observarlo, y luego de eso, el año 2017, dejé ese trabajo en la empresa y me postulé como candidato a diputado, en ese momento por Revolución Democrática, por el Distrito 8, las comunas de la zona poniente y norte de la ciudad de Santiago, Maipú, Estación Central, por el otro lado Colina, Tiltil, territorios algunos rurales, otros, Maipú, una de las comunas más grandes de Chile en cantidad de población, y, y fue una experiencia realmente extraordinaria. Es de esas experiencias que yo creo que pueden marcar la vida de una persona en muchos sentidos y en el caso particular que les puede interesar a ustedes desde el punto de vista profesional, eh, fue súper útil las experiencias profesionales que tuve antes, tanto como desarrollador de política pública al interior del Ejecutivo, como desarrollador de proyectos desde el mundo privado sometidos a políticas públicas, y luego sentarte en una silla con la responsabilidad de aprobar o rechazar leyes, propuestas que tú mismo puedes generar, que son marcos institucionales que rigen al país completo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a los privados, a las comunidades, poder integrar miradas complejas desde las necesidades de la gente en los territorios, las necesidades territoriales que no son las mismas en todas partes. Lo hemos visto últimamente en los debates, por ejemplo, respecto al problema de la migración. Es un problema que afecta a algunos territorios más que a otros. Por lo tanto, hay que lograr que 155 diputados y 50 senadores tomen conciencia de la dificultad que implica para esos territorios, pero a su vez no legislar solamente pensando en esos territorios, sino que esa legislación también va a afectar al resto. Por lo tanto, se tienen que ir generando ciertos equilibrios que no están escritos, nadie te los dice, no están dichos. Hay que mirar la experiencia comparada y en eso quienes desarrollan política pública saben, siempre hay que mirar qué han hecho otros países, países que uno tiende a mirar naturalmente como ejemplo, en Europa, en los países desarrollados en general, los países de la OCDE, pero también hay que mirar la región, qué pasa en el contexto de Latinoamérica, qué han hecho otros países similares a nosotros en momentos parecidos al nuestro o problemas parecidos a los nuestros, y tienes que generar una solución ad hoc. Y de repente se te presentan problemas que no habían pasado antes. Enfrentar una pandemia en un momento de cambio constitucional en el país. O sea, tuvimos que hacer cosas tan difíciles como decidir cambiar las elecciones de fecha a días de que las elecciones ocurrieran. Y eso tiene impacto. O sea, cambiar una elección de fecha puede hacer que un candidato que estaba listo para ganar después pierda porque en ese periodo de tiempo que corriste, la campaña tomó un ritmo o sucedieron cosas. O sea, son cuestiones que nadie te prepara para enfrentar, pero que llegado el momento tú tienes que tener la capacidad de, con el conjunto de argumentos que tienes a la vista, decidir. Y es una responsabilidad grande. No estás decidiendo sobre cualquier cosa, en el fondo estás decidiendo sobre la vida de todas las personas que habitan en nuestro país. Y yo le comentaba a Juan Carlos y quiero ir cerrando esta primera parte de la introducción, em, con un caso en particular que para mí ha sido tremendamente significativo y muy gratificante, sobre todo ahora en los últimos días. Y es que
Yo firmé muchos proyectos de ley. Hace pocos días salió un reportaje en televisión de la creatividad parlamentaria, la cantidad de proyectos de ley que muchas veces los parlamentarios presentan solo para hacer un punto comunicacional a propósito de una coyuntura del momento. Entonces, voy a poner el caso de la ley Cholito, que existe, es una ley que finalmente se aprobó, pero la ley Cholito la presentaron un grupo de diputados a propósito de que se había matado un perrito en la comuna de Recoleta que se llamaba Cholito, y para legislar en función de ese caso se presentó una ley. Pero muchas veces se presentan esos proyectos que no ven la luz porque ni siquiera el parlamentario que lo presentó después se preocupó de que se pusiera en tabla en la comisión, ni que se votara en general, que se le ingresaran indicaciones, que se llevara a la sala. Si el parlamentario que es el autor del proyecto no lo empuja, el proyecto muere, que hay una carpeta y hay miles, y no estoy exagerando, miles de proyectos que fueron ingresados y jamás fueron siquiera revisados por la comisión que le correspondía. Se fueron a un cajón y lo único que lograron es que algún parlamentario diera una cuña para algún medio. Tuve la fortuna de que, en general, traté de no hacer eso, sino que de presentar proyectos que ojalá vieran la luz. Tengo varios proyectos que fueron de autoría mía, que finalmente fueron ley en el contexto de los, no sé si ustedes se acordarán, pero a mediados del 2019, mes de mayo más o menos, a esta altura del 2019, explotó la polémica por los medidores inteligentes, no sé si se acuerdan. Y se presentaron 13 proyectos de ley sobre medidores inteligentes. Bueno, yo presenté uno que no tenía nada que ver con los medidores, que era para corregir diría como una asimetría de mercado que le establecía una rentabilidad garantizada a las empresas eléctricas cercana al 8%. Y eso se había modificado para la transmisión eléctrica en el gobierno anterior, en el segundo que no lo presentaba Chile, y había quedado pendiente esto. Entonces aproveché de meter ese proyecto porque tenía un efecto indirecto, que si eso se aprobaba, bajaba las cuentas de la luz y se podía comunicar a la gente que con ese efecto se reparaba el daño de haber impulsado la política de los medidores. Bueno, el resultado final fue que ninguno de los proyectos medidores se aprobó, todos se rechazaron y se aprobó este, fue ley. De hecho, después lo ingresó el presidente Piñera, lo fusionamos y el proyecto logró dos cosas: corregir una simetría que estaba pendiente y dos, rebajarle las cuentas de luz a todos los chilenos y chilenas. Lo digo con orgullo, pero lo doy como ejemplo de que es importante poner el foco en el interés superior. Y en ese contexto me tocó ser coautor, junto con otro grupo de diputados y diputadas, del proyecto de ley del royalty minero. Y ese proyecto de ley tuvo mucha resistencia. Y aquí vamos a hacer una confesión porque estamos solo entre nosotros y nadie más nos está viendo, que queda aquí. Eh, Parlamentarios de Chile Vamos argumentaban que el proyecto era inconstitucional, toda vez que creaba un tributo, y la Constitución establece que los tributos, al igual que las instituciones, solo pueden ser creadas por mensaje presidencial. O sea, solo son iniciativa exclusiva del presidente de la República, no pueden ser iniciativa parlamentaria. Pero pasó algo de esas cosas que hay que estar atento, y que el proyecto también lo firmó un diputado de la UDI, de Copiapó, porque le parecía justo que las empresas mineras pagaran más y que ojalá ese pago extra tuviera retribución directa en los territorios que propiciaban esas ganancias para desarrollar las regiones mineras. Entonces nos aprovechamos de que este diputado de la UDI, que él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo, era coautor para decir, oye, pero esto es una iniciativa transversal, el presidente Piñera debería apoyarla. Entonces rápidamente sometimos en la comisión a votación la constitucionalidad del proyecto, y obviamente el secretario, que tenía que ser riguroso respecto de la interpretación de la Constitución, dijo, yo en mi interpretación digo que es inconstitucional. En votación, y lo rechazamos y lo declaramos que podía entrar a tramitación en la comisión. Lo revisamos, lo aprobamos en general. La derecha luego obligaron a este diputado a retirarle la firma al proyecto. Lo llevamos a la sala. Y obviamente, al llevarlo a la sala, nuevamente reclamó la derecha su constitucionalidad. Y tuvimos que volver a someterlo a votación si era o no constitucional este proyecto en sala. Y aquí, si no les voy a contar tanto detalle, pero logramos que un par de parlamentarios de Chile Vamos se salieran de la sala para lograr tener la mayoría que nos permitiera darle proceso a la tramitación en la sala. Y lo logramos, lo ganamos, se votó en general, lo aprobamos en general, volvió a la comisión, lo vimos en particular, aprobamos algunas indicaciones, lo subimos excesivamente, mucho más de lo que finalmente se aprobó, pero es una estrategia de negociación, eso se hace siempre.
Ministro de Hacienda pone la reforma tributaria acá, los parlamentarios reclaman, y sí, tienen que encontrar el punto de equilibrio. Nos pasamos de tejo muchísimo y lo aprobamos extraordinariamente pasado de tejo y lo mandamos al Senado. Bueno, quedó medio congelado en el último año de tramitación legislativa entre el 21 y el 22. No avanzó, pero con la llegada del nuevo gobierno, no solo se continuó la tramitación, sino que finalmente se despachó, se aprobó con un acuerdo transversal, con acuerdo con las grandes empresas mineras, lo que es muy valioso. O sea, no es un impuesto que se le impuso al mundo minero, sino que se logró finalmente construir ese acuerdo con el mundo minero para que haya un mayor pago de tributos, para que haya retribución a las regiones. Y este proyecto que a todas luces era un saludo a la bandera con todas estas mañas que les cuento, pero que son mañas buscando un fin, que un fin valioso logra el acuerdo transversal político, logra el acuerdo público-privado con el mundo empresarial y es hoy día ley de la República. El royalty minero que se aprobó hace 2 semanas. Entonces, lo cuento como un caso de éxito que no siempre pasa. Se aprobó también por proyecto de ley de delitos económicos, que también yo soy uno de los autores de ese otro gol extraordinario que logramos meterle a un sistema que necesita regular esos abusos de mercado, la colusión y todo eso que pasaban a clase de ética, se acabaron las clases de ética. Ahora va a tener sanciones penales por ese proyecto de ley. Entonces, lo que quiero mostrarle, hay una trayectoria en mi caso profesional bien particular, no puedo negar que también hay harto de suerte en toda esta historia de poder haber estado en esas posiciones clave en distintos momentos, pero sí algo que les puedo transmitir con harta sinceridad, pero con cariño también es eh, creo que la experiencia que he tenido es bueno que sea conocido y por eso acepté muy encantado la invitación de Juan Carlos para que ustedes sepan que no importa dónde estén parados profesionalmente, si tienen interés por las políticas públicas, se puede colaborar con ellas, desde un organismo público, incluso a nivel territorial, local, en un municipio, en un ministerio, se puede trabajar desde una ONG, desde una fundación, aportando argumentos que siempre van a ser atendidos por los parlamentarios porque son argumentos que de repente ayudan, al igual que desde el espacio académico. Muchas veces se colabora con la tramitación legislativa, con el desarrollo de políticas públicas en los ministerios, desde la empresa privada, respetándola y también de repente concurriendo a estas conversaciones, estos diálogos, estos acuerdos. Si uno tiene interés porque al país le vaya bien, las políticas públicas son fundamentales. Y el desarrollo de buenas políticas públicas se puede hacer desde cualquier lugar en el que uno tenga la oportunidad de trabajar. Aprovechen las oportunidades que ustedes vean en ese sentido si es que les importan las políticas públicas porque son valiosas, son fundamentales, trascienden en el tiempo, pueden cambiar la vida de las personas y no es necesario ser diputado para lograr grandes cosas. De repente desde otros lugares también se puede aportar muchísimo y esa es mi invitación. Hoy día yo trabajo en otra cosa, nada que ver, trabajo en la asociación de los canales de televisión, pero como tengo esta experiencia, soy consciente que de ahí también se puede colaborar al desarrollo de un mejor país. Así que nada, quedo encantado y disponible ahora a contestar las preguntas, a seguir conversando, pero prefiero cerrar aquí esta introducción y nada, insisto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. No, solamente tomando lo que dijiste al final, no tan al final, pero casi al final, respecto del factor suerte y también de que cada uno puede aportar de diferentes lugares a las políticas públicas, independiente de si estás en el Ejecutivo, en el Parlamento, en una municipalidad, en una ONG, lo que sea. De alguna forma se puede hacer algo o al menos levantar una necesidad, pero ese factor suerte es a veces se habla poco sobre eso, ¿no? De cómo finalmente una política pública o una ley termina siendo ley, a partir de ese factor que no podemos manejar, que es solo circunstancial y que también es parte de la elaboración y la implementación de las políticas públicas, porque esto de prueba y error. También hay mucho en el ámbito público, también en el ámbito privado, y, y un poco de eso quería, o a partir de eso quería profundizar, no específicamente en la historia de la tramitación de la ley del royalty, pero sí al menos quizás podemos conversar sobre eh, los impactos de la ley del royalty, ¿no? Hay sectores evidentemente políticos que han manifestado su desencanto con la aprobación de esta ley, pero en general hay un consenso respecto de que es una buena ley
y que va a aportar al menos a unos 400, se estima que unos 400 millones de dólares van a ir a algunos fondos regionales, comunales, de comunas que son mineras, etcétera, directamente para mejorar las políticas locales y regionales de los territorios en donde se extraen los recursos públicos, los recursos naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué te parece a ti o cuál es tu lectura de los eventuales efectos del royalty minero en las comunidades, en las regiones en donde, digamos, estos nuevos recursos públicos podrían eventualmente mejorar algunos déficits territoriales en esos municipios o gobiernos regionales? Mira, aquí un par de cosas como para profundizar en este caso. Las empresas mineras, al igual que cualquier empresa en Chile, tienen que pagar impuestos en función de las utilidades que genera su ejercicio productivo, cual sea que fuere. Dentro de eso, o sea, en fondo, si una empresa logra generar ganancias, va a pagar más impuestos y si no, va a tener que pagar impuestos mínimos, pero paga en función de su actividad. Eso las empresas mineras lo tienen. El royalty es otra cosa. El royalty es un tributo diferente, porque es un tributo que dice, da lo mismo. Si tú, vamos a poner a Juan Carlos, si tú, señor Juan Carlos, que es dueño de la minera, usted extrajo cobre y por la cantidad de cobre que extrajo, logró venderle a una empresa china que compra cobre a un precio bajo, por lo tanto usted ganó 10 pesos, ok, págueme un impuesto en función de esos 10 pesos, pero no es mi culpa, Estado de Chile, que usted haya hecho malos negocios o que usted haya proyectado mal, no sé, el valor del dólar en Londres o que haya calculado mal el precio, da lo mismo. Eso es cosa suya. Yo, Estado de Chile, perdí para siempre un recurso no renovable que tenía en mi tierra. Por lo tanto, independiente de la actividad económica que usted desarrolló con ese recurso, usted me tiene que pagar a mí un tributo por el solo hecho de haber extraído ese recurso. Porque yo, Estado, lo perdí y no lo voy a volver a tener nunca más. Hay un ejemplo que se usaba como si tú le arriendas una casa a una persona eh, y esa persona empieza a vender los ladrillos de la casa, de las paredes, los empieza a sacar y los empieza a vender, no te puede pagar solamente un impuesto por la cantidad de plata que ganó por la venta de ladrillo. Porque cuando te devuelva tu casa que te arrendó, le van a faltar 3 muros. Hay una pérdida permanente. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, es un gravamen que tiene un sentido, digámoslo, soberano o territorial, en el sentido de, es una reparación a un daño permanente. Pero luego, dado que ese daño permanente se genera en un territorio específico, entonces, y esta fue la propuesta que nosotros ingresamos, no solo debiera cobrarse, sino que debiera destinarse parte de esa recaudación a los territorios que se ven afectados por esa actividad. Esto es tremendamente relevante porque en Chile no existen o no existían hasta ahora los tributos regionales. En eso el Ministerio de Hacienda históricamente, en más de 200 años de república, siempre ha sido, las finanzas públicas siempre han sido muy celosas, muy centralistas, de que la recaudación es al fisco y luego el fisco a través de, ¿qué? Ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque ley de presupuesto tiene como origen todo el conjunto de las políticas públicas, la que redistribuye esos recursos a todo el país. Eso está bien, no nos perdamos que el Estado recaude y luego redistribuya no está mal, porque si no, regiones como Ñuble o la Araucanía serían extremadamente más pobres y Antofagasta sería como Dubái. No, pues qué bueno que tenemos Antofagasta y que con esa plata también podamos ayudar a las regiones que no tienen ese tipo de recursos para tener un país lo más justo posible. Pero alguna cosita tenía que también recibir esos territorios afectados. Por lo tanto, es el foco de generar estos fondos regionales. Esa es una dimensión, Juan Carlos. La segunda es las empresas, a propósito de, primero, la tramitación ambiental, tienen que generar medidas de mitigación, compensación o reparación, que eso es inversión. Inversión que alguna tiene impacto social. O sea, de repente hay obras de carácter social, como construir una escuela o construir un centro de salud familiar, según los efectos que generan sus inversiones, que están asociados a las medidas ambientales. Pero a veces las empresas invierten más allá de eso. ¿Invierten por qué?
porque quieren tener una buena relación con la comunidad, no quieren tener conflictos, no quieren rechazo social, por lo tanto gastan plata en construir canchas, construir lo que sea, y gastan plata. ¿Cuál es el problema? Es que esa inversión no logra reemplazar el rol del Estado, porque el rol del Estado no es solo gastar plata en cosas que dejen contenta a la gente, sino que es gastar plata en aquellas prioridades que la política pública determina. Por lo tanto, la gracia de que esos fondos vayan al Estado y desde el Estado se distribuyan a esos territorios es que el territorio va a poder administrar esos recursos, pero con un foco de interés público, que los establece a través de políticas públicas nacionales o determinadas a nivel regional a través de sus gobiernos regionales, sus consejeros regionales o incluso a nivel local municipal. Es poder darle a esa plata que entrega la empresa por pagar por este royalty la posibilidad de que sea invertida en aquellas cosas que es el Estado el que define son prioritarias. Y eso, creo yo, también le trae un alivio a la empresa, porque la empresa no, una empresa minera no es especialista en el desarrollo de políticas públicas, es especialista en minería. Entonces saca el mineral, paga la plata, entrega al que sabe, que es el Estado, y el Estado la invierta de la mejor manera posible para atender las necesidades de la gente. Esas son las dos dimensiones que tiene ese fondo, esos fondos locales que se generaron y que, te insisto, para mí al menos un motivo de orgullo personal súper grande. Sí, de todas maneras, o sea, básicamente el royalty minero tiene que ser visto como tú lo mencionabas, ¿no? Como una retribución al Estado de un bien que no va a recuperar nunca más. Y Exactamente. eso, en parte, en función de esta ley de royalty, va directamente a gobiernos regionales o municipios y el resto, creo alrededor de 1.000 millones de dólares, va a las arcas del Estado para ser distribuida o redistribuida en políticas públicas que afecten a una mayor cantidad de personas en el territorio, ¿no? El asunto es, y yo creo que quizás esta es la última pregunta que te voy a hacer y después voy a las preguntas de los demás, pero como te conozco y sabemos que los dos trabajamos en la Subdere, de hecho cuando mencionaste lo de los terremotos me acordé cuando tuvimos que ir en un avión ruso a Arauco, ¿te acuerdas? ¿Cómo Em, olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Más bien estoy pensando en la capacidad de los gobiernos locales y los gobiernos regionales de administrar estos recursos. Tú has Mm, estado en los dos lados. sí. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aquí hay un esfuerzo que la Subdere viene tratando de impulsar hace muchos años y que creo no ha sido del todo exitoso. Y no necesariamente por culpa de la Subdere. Hay hechos que son como por los hechos nomás. Tienen un peso que es incontrarrestable. Eh, lo voy a explicar a partir de una anécdota. Una vez un alcalde de un territorio rural en el altiplano en Chile me decía que a él le costaba mucho conseguir buenos arquitectos para desarrollar proyectos, para proyectos de mejoramiento de barrio, mejoramiento urbano, distintos tipos de proyectos, pero que son muy impactantes para la comunidad, porque pavimentarle una calle a una comunidad o generarle vereda o construirle alcantarillado, cosas que realmente en Santiago decimos como son obvias, territorios rurales no son obvias y son muy importantes. Me decía, pero conseguir un profesional que me haga esa pega, tengo dos opciones. O pagarle 2 millones de pesos a un arquitecto que tenga experiencia en esto, que primero, no los tengo porque soy un municipio pobre. Dos, y si lo llego a tener, no sé quién va a estar dispuesto a venirse a vivir a esta comuna por esa plata, porque gana lo mismo o más en una comuna que tiene, no sé, mejores colegios para sus hijos, tiene mejor acceso a salud, en fin, cualquier razón. Entonces, el segundo camino es tratar de contratar cabros bien jóvenes saliendo de la universidad para poder pagarle la plata que tenían, que sea un palo, eh, y enseñarle. Pero el que aprendieran tomaba tiempo, 6 meses, un año, el cabro finalmente entendía cómo era la formulación de proyectos, lograba aprobar uno, el alcalde estaba feliz, aprobaba dos, tres, y al tercer proyecto, el alcalde de la capital regional ya había cachado que este cabro era bueno, entonces le ofreció más plata, y ¡pum!, lo perdía. Con ese ejemplo te demuestro mi respuesta a la pregunta que tú me estás haciendo. O sea, las capacidades municipales, los gobiernos locales para poder ser
eficaces en el desarrollo de proyectos para poder utilizar bien estos recursos es muy mala, porque no tienen la musculatura profesional para poder desarrollar proyectos. Te voy a dar otro ejemplo, que es personal. Yo vivía acá en Las Condes, en una esquina, y hubo un año en particular, en la esquina, digo, por el séptimo piso, yo miraba para abajo y veía el cruce, ¿ya? Eh, Llegó un momento como un ofertón del gobierno regional, que es como, ya, municipio, ponte tú, septiembre de un año X. Tráiganos todos los proyectos que tengan, los vamos a probar todos. Nos sobró plata, vamos a ejecutar todos los proyectos que ustedes tengan. ¿Qué pasó? Las Condes tenía 50 proyectos listos, aprobados técnicamente, que solo le faltaban las lucas. Puso las 50 carpetas arriba de la mesa, llegó el municipio de La Pintana, tenía uno, llegó el de Renca, tenía dos, llegó otro, no tenía ni uno, todos se aprobaron. Todos se aprobaron. O sea, a Las Condes, que ya tiene plata, que no tiene necesidades, usted tenía 50 proyectos listos, todos financiados de inmediato. ¿Por qué? Porque tenía esa musculatura. Esa esquina en la que yo vivía se repavimentó 3 veces en un año. Rompían el cemento y lo hacían de nuevo. Rompían y ampliaban las plataformas para que pasaran las personas con silla de ruedas. Yo miraba y decía, pero loco, esa misma plata podría haber pavimentado una población completa quizás en Huechuraba. Claro, pero Huechuraba no tenía el proyecto listo. Esa deficiencia estructural, institucional, yo creo que no ha sido reparada todavía en Chile. O sea, te entiendo perfectamente, pero también, bueno, yo soy de San José de Maipo y veo ese tipo de falta de musculatura a nivel de gobiernos locales todo el tiempo, ¿no? Y es bastante preocupante, pero también por eso también hay que formarse o formar personas y profesionales en estos ámbitos. Entonces, acá tengo no sé si era un comentario o una pregunta de Luis Reyes que me dice, si un profesional no estudió administración pública y toma un diplomado de administración pública, ¿lo faculta o más bien puede optar a un cargo público? Y, bueno, yo digo inmediatamente, por supuesto, porque no necesariamente tiene que ser administrador público o haber estudiado administración pública para eso. De hecho, Pablo es geógrafo, ¿no? Así es. Entonces hay muchos caminos sobre eso. Y tengo una pregunta específica, pero ya sacándote un poco de lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con seguridad pública, que es un tema que importa mucho hoy en la agenda del país. Y la pregunta es de Enzo Funes. Dice, ¿cuál cree usted que es el factor o razón por la cual las políticas públicas no han tenido los resultados esperados? ¿O es solo una causa de la falta de gestión y articulación de instituciones, por lo que el problema público queda a la voluntad de autoridades de turno? Ya, sobre la primera pregunta, la de Luis Reyes, absolutamente, Luis. Yo lo dije al principio, no importa la profesión que tú hayas estudiado, si incluso es más, a lo mejor no es indispensable tener un diplomado de administración pública, es una herramienta que te sirve un montón. A mí me hubiese gustado haberlo tenido porque me hubiese probablemente ayudado a enchufarme más rápido en ciertos temas de la administración pública que yo no conocía, pero que uno lo aprende en la práctica. Te ayuda un montón tener un diplomado o tener esa formación, pero si no, igual se puede. Se puede y es necesario. O sea, en salud está lleno de médicos y enfermeros, y en educación tienes profe, y tienes historiador, y tienes sociólogo, y tienes, no solo hay arquitectos y constructores civiles en vivienda, en fin, o sea, todas esas expertices profesionales, como decíamos al principio, son necesarias para el desarrollo político. Sobre la segunda pregunta, aquí voy a mezclar un poco una explicación técnica con también una opinión política. Lo primero es que desde el punto de vista político es una dificultad que yo creo las democracias en el mundo están hoy día enfrentando, que es que han aparecido un conjunto de liderazgos populistas que aseguran poder ser capaces de solucionar problemas complejos de manera rápida. Y eso, por supuesto, genera ansiedad en la ciudadanía. Saludan aquí a la Luna, mi perrita que vino a traerme su pelota. Qué carajo. Bueno. Entonces, cuando tú le dices a la gente que un problema tremendamente complejo como el de la seguridad se puede resolver fácil, voy a decirlo con nombre y apellido, no tengo ningún problema en decirlo, pero cuando un alcalde sugiere que demoliendo las ampliaciones irregulares de personas identificadas como narcotraficantes se soluciona el problema, entonces yo como ciudadano exijo soluciones rápidas, inmediatas. Arréglame el problema ahora y ya. Lo primero que te diría es imposible.
el problema de la seguridad es un problema multidimensional. Y cuando un problema es multidimensional, si tú no logras generar soluciones para todas aquellas dimensiones que generan ese problema, no generas la solución. Y cuando tú piensas en seguridad, tú tienes, por ejemplo, puedes listar algunos. Obviamente tienes un problema de crimen organizado. Evidentemente tienes un problema, entonces, con las policías y las capacidades investigativas de las policías para poder desbaratar ese crimen organizado. Cuando tú tienes el ingreso de bandas criminales internacionales, entonces se vincula también la migración y se vincula también la migración irregular y se vincula también entonces la mirada de Cancillería y la mirada internacional. Pero luego tú te vas un paso más allá y dices, pero ¿quiénes son, en muchos casos, esas personas que participan de estas actividades delictuales? Muchas veces son menores de edad. ¿Y por qué? Porque muchos de esos menores de edad están fuera del sistema escolar. Un dato que teníamos hace poco era más de 300.000 niños y niñas fuera del sistema escolar. En edad escolar, fuera del sistema escolar. Chuta, se me hizo más complicado el problema. Luego tú te vas a la desigualdad territorial y te vas a dar cuenta que en ciertos territorios hay ausencia del Estado, no hay consultorio, o no, al menos el consultorio no es bueno, no atiende rápido, no atiende bien, te dan una aspirina para cualquier enfermedad, no sirve, no hay policía, o los policías que hay están corruptos o son muy pocos, no hay otro tipo de servicios públicos municipales que te permitan atender las necesidades del club deportivo, no hay canchas, no hay escuelas, no hay. Entonces ese territorio es fácilmente tomado por el crimen. Entonces, ¿tú solucionas el problema de la seguridad solo teniendo más policía o policías con más facultades? ¿O necesitas enfrentar todos los problemas que acompañan a este fenómeno? De mi punto de vista, el problema es que lo más complejo es lo que no se ha dicho en estos últimos meses. El crimen o la delincuencia, digamos así, tiene dos momentos. El momento en que ocurre un delito, donde lo que tú necesitas es, ojalá, rápidamente identificar al delincuente, tratar de reparar el daño, si se robó un auto, recuperar el auto, si se robó algo de una casa, recuperar los bienes, y en segundo orden, que se establezca un proceso judicial que establezca la responsabilidad y en el caso que corresponda, sanciones, ya sean pago de multa o restablecimiento de los bienes afectados o cárcel. Pero eso es cuando ocurrió el delito. Pero la pregunta clave es, ¿pero qué estoy haciendo para tratar de que el delito no ocurra? Y esas son las acciones más complejas, pues son medio invisibles. Esas son las que tú no logras ejecutar de un día para otro. Esas son las que toman años. Lograr que en todos los territorios las personas accedan a una educación suficientemente buena para que les dé oportunidades, cosa de que el cabro que estudia no sea un Perkin, que el cabro que estudia y tiene su primera pega por el sueldo mínimo no es una mermelada por estar trabajando en vez de estar vendiendo drogas, sino que el cabro sabe que rápidamente va a poder desarrollarse profesionalmente, ojalá en lo que estudió, para poder ser una persona que tenga movilidad social y pueda mejorar su calidad de vida. O sea, si no le estás dando oportunidades a la gente, ¿qué sacas con tener policías con más facultades? Tienes que enfrentar ambos lados de la mesa. El más lento es la prevención del delito. El otro es complejo. Tú no puedes nunca pasar a llevar los derechos humanos en función de combatir la delincuencia. Entonces, me metí un poco en particular en tu ejemplo, Enzo, que es el de la seguridad pública, pero no es el único. En muchos temas, lo primero que tiene que comprender un político, un líder, los medios, la opinión pública, es que no existen las soluciones fáciles para los problemas difíciles. Partamos de ahí. Luego, entonces, las políticas públicas son muy importantes, porque las políticas públicas sí tienen que tener ese enfoque multidimensional. Claro, exactamente, porque el tema de la seguridad, la delincuencia, está a la orden del día para liderazgos populistas, ¿no? Eso ya está instalado más o menos en todas las democracias occidentales, y es un riesgo, como tú decías, porque es un problema multidimensional y tiene que ver con las inequidades del país, inequidades que no son solo económicas, sino que también son inequidades respecto de la distribución del poder, inequidades territoriales, de infraestructura. Por eso el concepto de multidimensional creo que aplica perfectamente para el caso del tema de la seguridad, ¿no? Pero lamentablemente, Pablo, se nos está acabando el tiempo y voy a tomar la última pregunta que la hizo Cristina Fabri. Ella señala que cuál fue o quiere conocer cuál fue tu experiencia respecto de la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas o en los proyectos de ley.
si esto se encuentra interiorizado en los actores que toman las decisiones como una herramienta, me imagino, de equidad. Eh, ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Súper. Mira, Cristina, este tema, yo creo que a mí me tocó vivir como como la asimilación más fuerte que ha tenido la institucionalidad pública y el mundo político, te diría en mi periodo parlamentario. Yo creo que entre el 2018 y el 2022 pasó algo, no solo pasó, recordemos, el fenómeno potentísimo que fue el movimiento feminista del año 2018, que fue uno de los precursores de lo que luego fue el estallido social. Eh, Eso, acompañado de una conciencia de una generación política distinta, más joven, de izquierda, pero que encontró eco en gente de derecha. O sea, fue interesante ver cómo liderazgo de, como de la Sabat, que no es el mismo feminismo, no estoy diciendo que sean iguales, lo que estoy diciendo es, atendieron a una mirada que antes había simplemente sido ignorada. Y también hombres, como Mario Desbordes. O sea, ocurrió que se generó por fin una conversación en torno a la necesidad de tener una perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas, en el desarrollo de los proyectos de ley, en la institucionalidad. Yo creo que o sea, cuando yo llegué al Congreso, este tema no era tema. Y cuando yo salí al Congreso, era ineludible. No, o sea, tú no podías asumir un tema que evidentemente requería una perspectiva de género sin mencionar. O sea, no, impresentable. Eh, Al punto que tuvimos una convención constitucional 100% paritaria. Vamos a tener ahora un Consejo Constitucional completamente paritario. Eh, Se está avanzando cada vez más de manera voluntaria en el mundo privado hacia la incorporación de mujeres en cargos directivos. No se ha llegado a la paridad, pero se ha avanzado. Se sabe que se tiene que hacer, se sabe que es mejor. A lo mejor va más lento, pero entienden que va para allá, no, que no hay vuelta atrás. Por lo tanto, te diría que si bien no es algo todavía completo, pero yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, estamos avanzando en una sociedad que comprende que la igualdad entre hombres y mujeres implica también una perspectiva de género, por ejemplo, respecto a la desigualdad estructural que viven las mujeres, sobre todo en los territorios rurales o en el mundo popular, cuando tienen que asumir todas las responsabilidades de la casa, o muchas veces no pueden trabajar porque tienen que asumir a los hijos, en fin. El cuidado que en su momento fue muy adelantado a su tiempo por parte de la presidenta Bachelet, en esta mirada de remuneración a la dueña de casa, pero de la jubilación, hoy día es entendido desde el gobierno del presidente Boric como una lógica de cuidados, en una mirada de un Estado protector, un Estado de bienestar. Mira, eh, cerraría diciéndote, quizás nos vamos a demorar más en llegar a donde hay que llegar en estas materias, pero vaya vamos. Yo en eso celebro la impronta que el movimiento feminista ha tenido en los últimos años, entendiendo de que a veces no se puede lograr todo al mismo tiempo, lo mismo que planteábamos antes. Eh, Esto es un cambio cultural y los cambios culturales son lentos, pero yo creo que ese cambio cultural se está generando. Y uno lo puede observar de repente en mujeres mayores, que muchas veces eran muy machistas también, como que han entendido, es que en realidad este weón debería la loza, po, no yo. ¿Cachai? O sea, esos pequeños cambios en el día a día, en la relación a veces dentro de la familia, te van demostrando que se está construyendo ese cambio cultural y en eso espero las políticas públicas también vayan acompañando. Falta un montón, pero estamos en un mundo distinto a hace 4 o 5 años atrás. Sí, exactamente, porque más o menos quiero rescatar lo que decías de los cambios estructurales también dependen de los cambios culturales y eso toman tiempo, son lentos, pero las políticas públicas pueden impulsar de alguna forma esos cambios o fortalecerlos o apoyarlos. Y ese es un poco el desafío, así es que te agradezco muchísimo, Pablo, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, también a todos quienes nos están escuchando relevar la importancia de formarse en lo público y en políticas públicas. Los dejo invitados también a revisar nuestra página web. Pueden tomar contacto con Daniel o con Tiara en cualquier momento. Y nada, pues muchas gracias, un abrazo a todos. Pablo, si quieres decir algo para Sí. finalizar, te dejo la palabra. No, reitero, muchas gracias por la invitación, gracias por el interés de quienes participaron. Yo completamente disponible
con ustedes, con el equipo académico de la UBO y en particular si alguien después te plantea otra pregunta, Juan Carlos, no dudes en mandármela y comentemos. Yo feliz de que hayan personas interesadas en el futuro de Chile. Miren, esto es casualidad, no lo planeé, pero esto me acompañan hace rato, este orgullo que está ahí de que Chile se ponía los pantalones largos a comienzos de los 70, el gobierno de la Unidad Popular, cuando se nacionalizó el cobre, fue también fruto de un esfuerzo de un par de gobiernos. No fue solo ahí, con el presidente Allende, venía de Frey, esa Ujú. mirada. Estos cambios son paulatinos, son acumulativos. El proyecto royalty lo ingresamos el periodo pasado, es ley ahora, y hay otras materias que de repente llevan uno, dos, hasta tres gobiernos y se pueden demorar. Las políticas públicas avanzan en tiempos que no son necesariamente los que uno quisiera, pero son indispensables para poder llevarle una mejor calidad de vida a las personas de nuestro país, a las familias. A pesar de todas las dificultades que ha vivido Chile en los últimos años, yo soy un esperanzado en que vamos por buen camino. Los cambios sociales no son lineales, son así, son como un electrocardiograma, hay un poquito para abajo, un pasito para atrás, dos para adelante, pero si tú miras en el tiempo, somos la generación que está viviendo el mundo más igualitario que ha existido de la historia de la humanidad. Nos falta un montón, pero imagínense lo que era el mundo hace 50, 100 o 200 años y van a ver que vamos avanzando. Tengamos esperanza en el futuro, miremos a la región, no hay que despreciar lo que pasa en los países de la región, hay experiencias muy valiosas en los otros países de Latinoamérica que hay que observar en distintos ámbitos, no los voy a latear con eso ahora, pero hay cosas muy interesantes y también hay cosas en las que se han quedado atrás y de repente les podemos echar una mano. No nos creamos los jaguares de Latinoamérica, porque somos Chile, un país sudamericano, tenemos hermanos, países a los que a los que tenemos que mirar como hermanos y trabajar con ellos, pero también cuando nos miramos podemos sentirnos orgullosos del país que hemos construido. Así que nada, cuando quieran cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu experiencia, por tu mensaje, también respecto de que los temas que se instalan en la agenda pública y que terminan siendo políticas públicas, como el royalty minero, como la nacionalización del cobre o el litio o nuestros recursos naturales, son procesos que toman tiempo. Básicamente la reflexión de este encuentro, tengamos paciencia, pero lo importante es que vamos bien, eh, y debemos Mañana seguir mejor. impulsando esa agenda. Ok, Pablo, Sí, muchas Juan. gracias. Un abrazo, Muchas Daniela. gracias, Sí, chao, Juan buenas Carlos, te noches. queríamos agradecer por esta instancia que nos brindaste a Posgrado Hugo de la Universidad Nardo Higgins. Pablo, muchas gracias por esta interesante conversación que sostuvimos el día de hoy. Te esperamos quizás en otra ocasión, también más adelante, porque la verdad es que tema hay, pero por montones. Entonces yo creo que sería interesante poder tener quizás otra instancia más adelante. Este tema es muy contingente, es muy atractivo también para quienes nos acompañaron durante toda esta jornada. Y recordarles que estamos en posgradohugo.cl, en esa página. Alguien preguntó por el correo, ahí les mandé el correo si están interesados también en conocer un poco más del programa que tenemos en Magíster en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Nardo Higgins. A todos muchas gracias, muy buenas noches, a cuidarse y esperamos verlos también en nuestra universidad. Pablo, muchas gracias por esta oportunidad y Juan Carlos por esta oportunidad también de vincularnos. Muchas gracias.